Empecemos por ese acuerdo agrícola con Marruecos, que ayer el Parlamento Europeo dio el visto bueno. Estábamos comentando los diversos aspectos que tenía, las diversas consecuencias que podía tener la firma de este acuerdo. ¿Es un mazazo para el campo andaluz, señor Carbonero? Bueno, yo creo que es absolutamente negativo para el campo andaluz y también muestra que a los gobernantes, a los partidos que en cada momento gobiernan, lo fácil que es hacer el discurso en la oposición y lo difícil que es defender los intereses de España fuera de España. Y por tanto, cuando se hace a veces mucha demagogia de estas cosas, después vienen las consecuencias, y las consecuencias es que nosotros nos situamos en una situación de absoluta desventaja. Pero yo quiero añadir otra cosa también aquí, y es que nosotros tenemos que perder cierto cinismo con esto, porque muchos de los que crían los tomates en Marruecos y que se oponen a que se vendan los tomates de Marruecos en Europa son los mismos que los crían en Almería o las fresas en Huelva. Por tanto, hay que defender los intereses de país, los intereses de los andaluces, pero también hay que ser coherentes con las cosas que se hacen. Y entonces no vale estar en un sitio, irte a sembrar los tomates a Marruecos porque los salarios son de miseria y ponerte en la pancarta en España para defender que no entren los tomates. Y creo que eso, nuestro empresariado agrícola tiene que pensar también no solo que le resuelvan los problemas los políticos, sino en cómo los resuelven ellos. Las empresas deslocalizadas existen aquí en Andalucía, quiero decir que han llevado también sus intereses a Marruecos. Bueno, el número exacto no lo manejamos, pero sí que somos conscientes que son muchas. Pero el problema aquí es que Europa tiene que poner una frontera y es a la responsabilidad social de cómo se produce. Y nosotros creo que esa responsabilidad social de que permitir productos donde se cultiven en nuestros mercados con un dumping social como se puede hacer el producir en Marruecos sin poner ninguna barrera para que salarios de miseria y explotación como se tienen dando no se puedan dar y si es así no se dejen entrar los productos en Europa, pues yo creo que esto no se tiene en cuenta. Y en España nosotros hemos utilizado, en Almería especialmente, en los invernaderos han trabajado inmigrantes desde hace muchos años. Porque era mano de obra barata, porque como dice Manolo, se pagaban la mitad y se les paga la mitad del salario, porque son muy vulnerables, no porque quieran trabajar, sino porque son personas vulnerables. Y ahora ya eso les parece insuficiente y se abren las puertas para que entre en el mercado europeo la producción agrícola de Marruecos a unos precios ya absolutamente salariales de miseria, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Les iba a preguntar, ya por cerrar este capítulo del acuerdo agrícola con Marruecos, ¿debería haber compensaciones para los agricultores españoles? ¿Debería firmarse ya y no esperar a un momento más adelante, como por ejemplo las negociaciones de la PAC? Yo soy partidario de las compensaciones, pero siempre y cuando las compensaciones tengan referencia al empleo y cómo afecta a los trabajadores. O sea, la crisis del pepino tuvo compensaciones, pero en este país nadie se acordó de los trabajadores que se habían quedado parados como consecuencia de la crisis del pepino. Esos no tuvieron compensación, ni tan siquiera se les mencionó. Por tanto, las compensaciones tienen que ser equilibradas, no pueden ser siempre a la parte del empresario y nada para el trabajador que se queda desprotegido. ¿No creo que tendría que haber un pacto o algún tipo de acuerdo para tratar, no sé si destruir, como dice el señor Pastrana, pero sí tratar con cierta sensatez lo que es la organización del sector público y realmente pues recortarse? Hay que recortar o reorganizar de otra manera para que no sea generador de pérdidas ni de problemas, señor Carbonero. Nosotros siempre hemos defendido, nosotros estamos de acuerdo en el sindicato de reestructurar lo público siempre y cuando sea para mejorar la calidad de los servicios a los ciudadanos, para ganar en eficiencia y para ganar en eficacia. O sea, en esa dirección nosotros siempre estaremos de acuerdo en reformar cosas. Pero aquí
en este país se ha asimilado el cambio a mejor. El cambio no es a mejor, el cambio en estos casos a peor. La reforma es situar en unas mejores condiciones. En este caso las reformas son a destruir, como bien decía Manolo. La austeridad es la otra palabra clave, pero ¿la austeridad para quién? La austeridad para los pobres. Y la otra es que así defendemos España. Pues mire usted, yo creo que en este momento, con las desigualdades que está generando la crisis y las políticas que se hacen para cortar la crisis, destruir lo público es destruir las políticas de igualdad. Fuerza de decir, a través de muchos medios, bueno, los sindicatos pierden espacio. No, los sindicatos han revalidado con el 80 y algo %, Comisiones Obreras y UGT, la representación sindical en Andalucía, con una participación altísima y un respaldo tremendo en las empresas democráticamente, ¿no? Aparte de la afiliación. Pero yo creo que va a haber... Esto es un proceso de... Hay condiciones objetivas para movilizarse la gente, sí, pero no tiene las condiciones subjetivas, y las condiciones subjetivas se van a crear en la medida en que se tiene esa confianza que no pasa nada por ir apretando el acelerador de los recortes y de la pérdida de derechos. Y yo lo he dicho en alguna ocasión y lo vuelvo a repetir hoy aquí, en este país y en Andalucía, si no se remedian determinadas cosas, habrá un día una contestación social tan contundente que no sabemos el alcance que puede tener ni las consecuencias. Y la va a haber, porque la gente no va a estar viendo y aguantándose permanentemente que le vayan recortando día a día derechos en una situación muy difícil de muchas personas que no tienen ya para comer hoy, ¿no? Van a preguntarle ahora a mis compañeros en esta mesa. Me gustaría, por último, les han repetido por activa y por pasiva, ¿y por qué no una huelga general ya? De hecho, los sindicatos nacionalistas en Euskadi y en Navarra la han convocado para el 29 de marzo. ¿Se están reservando esa baza para después de los presupuestos? No, nosotros las huelgas generales, cuando hablamos de ellas, es para convocarlas. Y por tanto, nosotros gobernamos los tiempos no los gobierna ni quien está en la oposición, ni quien está gobernando diciendo que le va a costar una huelga general. Nosotros nunca vamos a descartar una huelga general, pero los tiempos de las movilizaciones, los ritmos de las movilizaciones, los vamos a marcar como siempre los sindicatos. Van a preguntarle a los compañeros, empezamos por Ignacio Camacho, pido brevedad y concisión en las preguntas y la respuesta porque si no se van a ir muy tarde. Buenos días, lo más breve posible. Teniendo en cuenta que hay una parte importante de la población activa, no sé, parados, autónomos, temporales, incluso funcionarios, que no están concernidos por el precio del despido, que es poco, digamos, el mantra político que tiene esta reforma laboral, ¿ustedes no creen que corren el riesgo de ser percibidos como representantes exclusivos de los empleados fijos al organizar la protesta? El problema nuestro de la reforma, el gran problema no es la cuantía de la indemnización, es la laminación de la negociación colectiva, es la individualización de los derechos de la negociación colectiva, o sea, es individualizar las relaciones laborales. Y es que cada trabajador tenga que disputar con su empresa cuáles son sus condiciones de trabajo. Ese es el gran problema. Y las causas objetivas por el despido, que son absolutamente todas, y las garantías que tiene que dar el derecho del trabajo para equilibrar entre las fuerzas capital-trabajo. Y por tanto, ese es nuestro gran problema. No es tanto, que lo es, los 20 días o los 30 o los 50 o los 45. Ese no es el problema que deteriora las relaciones laborales. Eso es, si quieres, una cuestión, pero lo esencial es que se termina y se la pide a la negociación colectiva y los derechos colectivos. Álvaro Ibarra. Sí, no, a mí me parece razonable que los sindicatos se movilicen por la situación de paro, por las cifras que conocimos ayer de decrecimiento del PIB del 0,3%, por la falta de expectativas de trabajo de los jóvenes. Se está empezando ya a hablar de la generación perdida. Me parece razonable y comprensible que los sindicatos se movilicen, pero me pregunto, al igual que se preguntan muchos ciudadanos, ¿por qué no se han movilizado ustedes antes? Porque esta no es una situación nueva, sino es una situación sobrevenida que tiene su raíz en una crisis económica global, pero que en España pues se ha agravado por una mala gestión
de la crisis, ¿no? ¿Por qué no se han movilizado ustedes antes? Bueno, yo no he contabilizado las movilizaciones que le hemos hecho al gobierno de Zapatero en los últimos 4 años, pero creo que han sido algunas decenas de manifestaciones, muchísimas concentraciones en muchísimos sitios y una huelga general, ¿eh? Y por tanto nosotros no estamos siempre mirando cuántas hacemos en unos y cuántas hacemos en otros. Nosotros respondemos como consecuencia de la agresión que reciben los derechos. Y en este caso, en el de la reforma laboral, el Partido Popular ha hecho una agresión que no se conoce en este país en democracia. Y es un retroceso, se verá a lo largo del próximo tiempo. Esto es situarnos en otros tiempos. Algunas de las cosas que se sitúan sobre la negociación colectiva, sobre los laudos, sobre cómo poner finalización al derecho, a la caducidad de los derechos de los convenios colectivos. Todas estas cuestiones es un retroceso de tal envergadura que terminará teniendo también... Zapatero, ustedes no se pronunciaron en los mismos términos. El acuerdo de concertación social, ahora se reúnen con el consejero Ávila y también con el señor Herrero. No sé en qué términos va a ser esta reunión, si ustedes llevan una satisfacción o justo lo contrario en lo que se refiere al avance en la concertación social aquí en Andalucía. Bueno, la concertación yo creo que ha dado muchísimos resultados y yo estoy convencido que a pesar de los problemas que tenemos en Andalucía, que son bastantes, como en el resto del país, también porque partíamos de situaciones distintas, creo que la concertación, el diálogo social, las posibilidades también de unas relaciones laborales tranquilas que hayan permitido la inversión en Andalucía y que no se generaran situaciones traumáticas, dijéramos, para la inversión y la generación de empleo, yo creo que han dado muchos resultados, son positivas y desde luego nosotros vamos, gobierne quien gobierne en Andalucía próximamente, vamos a tener y vamos a demandar que se cumpla el Estatuto de Andalucía, donde se recoge el diálogo social y la concertación como un elemento fundamental. Y en relación a lo que comentaba Antonio sobre el Congreso del Partido Popular, yo he escrito al Partido Popular que, agradeciendo esa invitación, nos es imposible asistir como consecuencia de tener manifestaciones convocadas por haber hecho la reforma laboral que ha hecho el Gobierno de España. Manifestaciones que serán el próximo domingo, día 19. Gracias por haber estado con nosotros, señor Carbonero Pastrana, y hasta el próximo día.